Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy el profesor Cenas Claure Áñez y esto es clases de física y química a través del canal 11 ABC Bermejo. Un saludo muy especial a mis estudiantes de la Mariscal Andrés de Santa Cruz, del CEA Bermejo. Y bueno, si estás en otro colegio pero ves que esto va a ser muy útil, aprovecha. Y estamos en tiempos donde nos tenemos que esforzar al máximo, dar lo mejor y Dios mediante vendrán días mejores. Lo mejor está por venir. No te desanimes y cobra aliento. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de electrostática. Habíamos dado un ejemplo en la anterior clase. Hoy día vamos a, de acuerdo al tiempo, vamos a hacer que entren dos ejemplos. Y aprovecha, saca tus apuntes, presta mucha atención. Y vamos a empezar. Bien. Para el día de hoy vamos a hacer el ejercicio del ejemplo número 3. Lo vamos a explicar. Espero que no queden muchas dudas. No te olvides que me puedes mandar mensajes y mostrarme cómo vas en el avance. Bien. Entonces, en el ejemplo número 3 nos dice que hay tres cargas puntuales, como se muestra en una figura. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la figura. Nos dice que hay tres cargas. Carga 1. Carga 2. Y carga 3. En algunos textos puede indicar que son tres cargas puntuales. Y este término de cargas puntuales va a hacer referencia a que del cuerpo que está cargado no interesa la forma que presenta. Bien, entonces se considera como una carga en un punto. No interesa la forma del objeto o el cuerpo que esté cargado. Bien, en este caso nos dice que son tres cargas puntuales. La primera nos está aclarando que tiene un valor negativo, o sea, es una carga eléctrica negativa. Y las otras van a ser cargas eléctricas, cargas positivas. Bueno, nos dice que son tres cargas eléctricas, las cuales obviamente van a estar separadas a cierta distancia, y además de esto hay que entender que la primera es negativa, las otras dos son positivas, y nos pide calcular el valor de la fuerza que va a ejercerse sobre la segunda carga. Entonces, para eso vamos a ir viendo primero los datos. ¿Por qué? Porque nos dice que el valor de la carga 1 es igual a menos 6 STCs. Recuerden, Statcoulombios o unidades electrostáticas de carga son las mismas unidades. Bueno, en el caso de la carga 2, el valor de la carga 2 nos dice que tiene un valor de 4 STCs. Y finalmente el valor de la carga 3 tiene un valor de 5. STCs. Lo aconsejable o lo recomendable es, a pesar de que yo tengo en el dato los enunciados, es aconsejable que ustedes se anoten a un lado los datos que tienen. Bien, entonces voy a volverlos a anotar a modo de que nos quede mejor el ejercicio. Nos dice que el valor de la carga 1 es menos 6 STCs. El valor de la carga 2 es 4 statcoulombios o unidades electrostáticas de carga, y el caso de la carga 5, de la carga 3 es 5 STCs. Bueno, entonces vamos a anotar los datos. ¿Qué más?
Hay un dato más que nos está aclarando o nos está indicando. Nos dice que hay una distancia entre una carga y otra carga. Lo mismo, entre carga 2 y carga 3 también hay otra distancia. Bueno, entonces, ¿cuáles son los valores de cada una de estas distancias? En el primer caso nos dice que desde la carga 1 hasta la carga 2 hay una distancia de 40 centímetros. Y en el caso de la carga 2 hasta la carga 3 nos dice que solamente es la mitad, es decir, 20 centímetros. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Primero, lean bien el enunciado, leanlo de corrido. Una vez que lo han leído, saquen los datos que tienen. Bueno, una vez que tienen los datos, elijan la fórmula que van a utilizar. En este caso, la fórmula electrostática es la misma que van a utilizar todo el tiempo, así que no va a haber inconveniente. ¿Dónde es que quiero que observen bien? Es en los datos. Bueno, yo lo estoy anotando aquí nuevamente para que puedan apreciar bien los datos. Si se anotan bien los datos, tienen más probabilidades de encontrar un buen resultado. Por lo tanto, si encuentran malos datos, si sacan malos datos, es más probable que van a tener un mal resultado, obviamente. Bueno, entonces, aclarado esto, vamos a continuar con el ejercicio. Tenemos tres cargas puntuales, carga 1, carga 2 y carga 3. Están separadas 40 y 20 centímetros respectivamente. Ya. Voy a volver a graficar las cargas, no es necesario que ustedes lo vuelvan a graficar, sin embargo, voy a anotarlos directamente con puntitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entre dos cargas, la ley de Coulomb nos indica que entre dos cargas se va a generar una fuerza, ya sea de atracción o sea de repulsión. Entonces, lo primero que tienen que observar es qué tipo de cargas tienen en el ejercicio. Por ejemplo, nos tenemos una negativa, una positiva y otra positiva. Luego, se van a fijar dónde es que les pide determinar el valor de la fuerza. El ejercicio en sí, todo el enunciado, nos pide determinar el valor de una fuerza. La pregunta es, ¿dónde? Porque hay carga 1, carga 2 y carga 3. El ejercicio nos dice que nos vamos a ubicar en la carga 2. Determinar el valor de la fuerza en la segunda carga. Bien. Recuerden, basta que haya dos cargas y ya se genera una fuerza. Pero en este caso son 3. ¿Cómo hacemos? Pues vamos de 2 en 2. ¿Sobre cuál carga nos pide? Sobre esta carga. Entonces, lo que vamos a hacer es ir analizando. Entre la primera carga y la segunda carga, ¿se genera una fuerza? Sí, se genera una fuerza. La pregunta es, ¿esa fuerza es de atracción o de repulsión? Para eso observan los signos. Este es negativo y este es positivo. Son cargas distintas. Y la ley de Coulomb nos dice que cargas distintas se atraen. Por lo tanto, si estamos analizando la carga la fuerza sobre la carga 2, tengo que observar esta carga, considerando la primera. ¿Hay una fuerza de atracción? Sí. Por lo tanto, este objeto o este cuerpo tiende a recorrer hacia ese lado. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que se produce entre la primera y la segunda. Por lo tanto, yo voy a llamar a esta fuerza 1-2. No fuerza 12. Fuerza 1-2. Quiere decir que es la fuerza resultado entre la primera y la segunda carga. Bien. Por otra parte, aquí también hay otra carga y nos pide calcular la fuerza sobre la carga 2. Entonces, recuerden, entre dos cargas se genera una fuerza. La pregunta es, ¿estas cargas son iguales? Sí. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb nos dice que si las cargas son iguales, estas fuerzas o estas cargas se repelen. En este caso, aquí tengo carga 2, aquí tengo que analizar las fuerzas. Como esta es positiva igual, entonces va a haber una fuerza de repulsión. Esta carga tiende a alejarse. Por lo tanto, voy a graficar en
esa misma dirección y sentido. ¿Por qué? Porque en este caso, con respecto a la carga 3, la segunda tiende a escaparse. Entonces está generando otra fuerza. Esta fuerza sería entre la carga 2 y la carga 3. Por lo tanto, la voy a llamar fuerza 2-3. Es decir, la fuerza entre la segunda y la tercera carga. Bien. Entonces, observa. ¿Qué es lo que tengo que analizar? Me ubico en las cargas y lo siguiente que tengo que hacer es aplicar la ley de Coulomb en el caso del sentido de las cargas. Es decir, cargas distintas se atraen, pero entre cargas iguales se repelen. Bien, ¿cuántas fuerzas se han generado? Se han generado dos. Entre la primera hay una fuerza, con la tercera hay otra fuerza. Nos pide calcular la fuerza sobre esto. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el resultado de estas dos fuerzas. Bueno, vamos por partes. Entonces, ya tengo los datos de las cargas. Ya estoy observando cuántas fuerzas se están generando. Y con esta carga se genera una, con esta carga se genera otra fuerza. Bien, vamos por partes. Para la fuerza 1-2, hemos indicado que el valor de la fuerza es igual a la constante K multiplicando el valor de la primera carga, en este caso 1. Voy a multiplicar por el valor de la segunda carga, 2, dividido entre la distancia que existe entre la primera y la segunda carga. Entonces, a ver, entre el valor de la distancia que existe entre la carga 1 y la carga 2. Pero eso tiene que estar elevado al cuadrado. Bien. Entonces, nos pide determinar una fuerza resultante total, pero para eso debo encontrar el valor entre la primera y la segunda carga y luego el valor de la fuerza entre la segunda y la tercera carga. Entonces, ya he descrito esto. Primero voy a tomar en cuenta la distancia entre la carga 1 y la carga 2. El dato lo tengo aquí. A eso lo voy a llamar la distancia entre la carga 1 y la carga 2. ¿Cuánto me dice que es su valor? 40 centímetros. Bien, entonces la distancia 1, 2 elevado al cuadrado. Bien. Ya tengo la fórmula. ¿La puedo reemplazar? Sí, puedo reemplazar los datos, pero antes voy a reiterarles que se debe observar las unidades, porque si las unidades no son iguales, no va a estar bien el ejercicio. Debe observarse bien cada uno de estos datos. Entonces, observemos. Tengo que la carga 1 está en statcoulombios o unidades electrostáticas de carga. Lo mismo para carga 2, lo mismo para carga 3. Ahora, en el sistema que sería el sistema sexagesimal, para la distancia tendría que estar en centímetros, lo cual es correcto, ya está en centímetros. Bien, entonces hasta ahí vamos bien. Sin embargo, recuerden que la constante K va a tener otro valor. Ya no voy a trabajar con lo de la anterior clase, pero les he dado el ejemplo. Por lo tanto, podemos ir reemplazando, es decir, el valor de la fuerza 1-2 va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la constante K? Bien. La constante K tiene un valor. Como estamos en el sistema sexagesimal, trabajando con centímetros y unidades electrostáticas de carga, la constante K tiene un valor de una dina por centímetro al cuadrado sobre unidades electrostáticas de carga elevada al cuadrado. Luego, dice que tengo que multiplicar por el valor de la carga 1. ¿Cuánto vale carga 1? Menos 6 STCs, menos 6 unidades electrostáticas de carga, o también llamadas STCs. Bien. Por
la carga 2. El valor de la carga 2 es 4 STCs o unidades electrostáticas de carga, dividido entre la distancia que hay entre la primera y la segunda carga elevado al cuadrado. ¿Cuánto era eso? 40 centímetros. Bien. Entonces anoto 40 centímetros elevado al cuadrado. Bien. Se puede encontrar en los resultados directamente, pero lo que quiero que observen es esto. Aquí la carga está con un valor negativo. Y aquí no he anotado ese valor negativo. ¿Eso está mal? Bien. Lo que quiero que observen es eso precisamente. Como este es el ejemplo, tenemos que sacar la mayor cantidad de dudas posibles y solucionar esto. Entonces, les había indicado en la anterior clase, pero no había un ejemplo, que cuando hay cargas negativas aquí, no las anoten, no es necesario. ¿Dónde es que se observa eso? En la parte vectorial. Entonces aquí quiero que separemos dos aspectos. Por una parte tengo la parte analítica y por otra parte tengo la parte gráfica. No son dos cosas separadas, siempre van bien relacionadas. Pero en este caso de electrostática, cuando se tiene una carga negativa y las otras cargas positivas, cuando hay este análisis de carga, ¿dónde se observa esto? Es aquí. Hacia dónde van a ir dirigidas las flechas. Es decir, fuerza 1, 2, ¿por qué está yendo hacia la izquierda? ¿Por qué? Porque hacia la izquierda está la carga que es negativa y se están atrayendo. Bien. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué fuerza 2, 3 también está yendo en ese sentido? ¿Por qué? Porque esta se está escapando de la carga 3 ya que son iguales. Bien. Entonces ahí es donde vamos a ver los signos. Ahí es donde se aplican los signos. Hacia dónde van a ir dirigidas las flechas. Sin embargo, en esta parte, las fuerzas vamos a sacar su valor directamente con las unidades y las magnitudes que tenemos. Bueno, entonces, el valor resultado entre la fuerza 1, 2 va a ser igual a ¿qué? Bien, 1 por 6, 6. 6 por 4, 24. Dividido entre 4 elevado al cuadrado. Los que nos va a dar un valor de... Ustedes pueden sacar directamente en la calculadora. Y tiene un valor de 0,15. ¿Qué? Bien. Por una parte, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Este centímetro está elevado al cuadrado, por lo tanto, centímetro al cuadrado con centímetro al cuadrado se van a simplificar. ¿Qué más? Bien. Por otra parte, veo que tengo unidad electrostática de carga elevada al cuadrado y aquí estas dos estaban multiplicando, por lo tanto eso es así. ¿Qué es lo que nos quedan? Dinas. Muy bien. ¿Por qué? Porque las fuerzas se miden en dinas cuando estamos en el sistema sexagesimal. Entonces hasta aquí ya tengo la primera fuerza. Bueno, vuelvo a repetir. Fuerza 1, 2 depende de la carga 1 y de la carga 2 y depende de la distancia que haya entre esas dos cargas. Esta distancia. No se puede mezclar, no se puede cambiar. Bien. ¿La carga 1 es negativa? Sí es negativa. ¿Pero por qué no anoto el signo? ¿Por qué? Porque esa apreciación de los signos se le observa en la parte vectorial. Para saber a qué lado van a ir dirigidas cada una de esas flechas. Bueno. Continuamos. Ya tengo el valor de la primera fuerza. Ahora voy a encontrar el valor de la segunda fuerza. Es decir, voy a encontrar el valor de la fuerza 2, 3. También, recuerden, sabemos que es igual a la constante K de la primera carga. En este caso, ¿cuál carga? Estamos hablando de la carga 2. Porque sobre ese punto vamos a determinar la fuerza resultante. Y vamos a hablar de esta carga. De la carga 3. Y lo vamos a dividir entre el valor de la distancia que existe entre el punto 2 y el punto 3. Y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Bien.
traicionando los marcadores. Bueno. Vuelvo a repetir entonces. Ahora, hace un momento hemos dicho que esta distancia entre la primera y la segunda carga es este valor, porque estas cargas están trabajando aquí. Entonces, en este caso, ¿qué distancia hay entre la carga 2 y la carga 3? Bien, hay 20 centímetros. Vamos a anotar como los otros. Entonces, observamos que para resolver este ejercicio tenemos las mismas unidades, es decir, carga 2 está en STCs, carga 3 también. La distancia tiene que estar en centímetros, sí está en centímetros. Ahora, ¿puedo resolver el ejercicio? Sí, se puede resolver el ejercicio directamente. Entonces de aquí encuentro que la fuerza de la carga 2 y la carga 3 va a ser igual a la constante K. ¿Cuánto dijimos que va a valer la constante K en el sistema sexagesimal? El sistema sexagesimal solamente tiene un valor de una dina por centímetro cuadrado sobre unidad electrostática de carga elevada al cuadrado. Por el valor de la carga 2. ¿Cuánto vale carga 2? Carga 2 vale 4 STCs o 4 unidades electrostáticas de carga. ¿Cuánto vale carga 3? Carga 3 vale 5 por 5 STCs o 5 unidades electrostáticas de carga. Dividido entre la distancia de estas dos cargas elevada al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia que existe entre estas dos cargas? 20 centímetros. Entonces, esos 20 centímetros van a estar elevados al cuadrado. ¿Cuánto vale entonces fuerza 2,3? Bien. 1 por 4, 4. 4 por 5, 20. Dividido entre 20 elevado al cuadrado. Van a utilizar sus calculadoras. Y es una simple división, por lo tanto van a observar que el resultado es 0,05. ¿Qué? Bien, igual que hace un momento, observamos lo siguiente. Que centímetro con centímetro elevado al cuadrado se van y unidad electrostática de carga con esta y con esta se simplifican y lo que nos quedan son dinas. ¿Por qué? Porque las fuerzas las medimos en dinas. Listo. Ya tengo el valor de la fuerza 1, ya tengo el valor de la fuerza 2. Hasta aquí se han encontrado los valores de la fuerza. Nos pide determinar el valor de la fuerza sobre la carga 2. Por lo tanto, hay un resultado. Cuando ustedes vean vectores, siempre va a haber un resultado entre estos dos. Si hay más, también va a haber un solo resultado. ¿Por qué? Porque las fuerzas, al ser vectores, se pueden sumar o se pueden restar o se puede hacer una operación como lo hemos explicado en la primera clase de física. Entonces, en síntesis, la primera parte, ustedes resuelven un ejercicio, fuerza por fuerza, y la segunda parte va a tener que ver con trigonometría. ¿Por qué? Porque entran ahí el caso de los vectores. En este caso, los vectores están sobre una misma línea. Se los grafica más separados para que ustedes puedan apreciar el detalle. Sin embargo, vuelvo a reiterar, están sobre una misma línea. Bien. Cuando ustedes vean que los vectores apuntan en el mismo sentido, esos vectores se van a sumar. Pero si ven que uno apunta a la izquierda, otro a la derecha, esos vectores se restan. Lo mismo sería si estarían en sentido vertical. Si apuntan en el mismo sentido, se suman, pero si apuntan en sentidos contrarios, se restan. Entonces, la fuerza resultante de todo este sistema en la carga 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, como en este caso los dos se apuntan en el
el mismo sentido, están en la misma dirección, en el mismo sentido. Por lo tanto, fuerza 1, 2 se debe sumar con la fuerza 2, 3. Entonces, ¿cuánto vale fuerza 1, 2? Bien. Fuerza 1, 2 tiene un valor de 0,015 tinas. Más fuerza 2, 3. Fuerza 2, 3 tiene un valor de 0,05. Entonces, el valor de la fuerza va a ser igual a ¿qué? A 0,15 más 0,05. ¿A cuánto es? Bien. Aquí tendríamos a 0,65. Vamos a anotar aquí abajo. Entonces, ese sería el resultado. Recapitulemos. Presten atención otra vez más. Vamos. ¿Qué sucede cuando hay dos cargas? Se genera una fuerza. Entre carga 1 y carga 2 se ha generado la fuerza 1, 2. Aquí hay carga 3. Entre estas dos cargas se genera también una fuerza. La hemos denominado fuerza 2, 3. ¿Por qué está apuntando hacia la izquierda? Porque esta es positiva y esta es negativa. Y nos dice que cuando las cargas son distintas, las cargas se atraen. Diferentes 5 se atraen. Ahora, ¿por qué fuerza 2, 3 también apunta hacia la izquierda? Porque la segunda es positiva y la tercera también. Entonces, entre cargas iguales se repelen. Tiende a escaparse de la otra. Entonces, aquí, al escaparse, fuerza 2, 3 va a ir también hacia la izquierda. ¿Cuántas fuerzas han generado? Dos fuerzas. Fuerza 1, 2 y fuerza 2, 3. El ejercicio les pide determinar la fuerza sobre la carga 2. Ojo, la fuerza. Singular. Significa que hay que encontrar un resultado de estas dos. Si hubiesen tres, igual se encuentra un solo resultado. Bueno. ¿Qué es lo que deben observar? Siempre observen los datos. Los datos deben estar en un mismo sistema. Si aquí estamos utilizando STCs, o que es lo mismo, unidades electrostáticas de carga, para distancia se van a utilizar los centímetros. Como en este caso vemos que la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es 40 centímetros, y el caso de la carga 2 y la carga 3 es 20 centímetros. Bien. Una vez que ustedes observen que los datos están en la misma unidad, en el mismo sistema que les está pidiendo, van a dar los datos. Entonces, yo sé que el valor de la fuerza es igual a la constante K de la carga 1 a la carga 2 sobre la distancia que hay entre esas cargas. Observen que la fórmula es la misma, porque las dos son fuerzas electrostáticas. Lo que va a variar son los valores. ¿Cuánto vale carga 1? 6. ¿Cuánto vale carga 2? 4. ¿Cuál es la distancia entre estas dos cargas? 40. Por otra parte, fuerza 2, 3. ¿A qué es igual? A la constante K. Siempre va a estar eso, por algo es constante. Por la carga 2, por la carga 3. Dividido entre la distancia que existe entre esas dos cargas, que sería 20. Bien. Entonces, reemplazan los datos e introducen la calculadora. Es una fracción simple. 1 por 6 por 4, 24. Dividido entre 40 elevado al cuadrado, 0,015 días. Por otra parte, ¿cuánto vale la constante K? Una línea por centímetro cuadrado sobre unidad electrostática de carga elevado al cuadrado.
Carga 2, ¿cuánto vale? 4. Carga 3 vale 5 y la distancia vale 20. 1 por 4 por 5, 20. Dividido entre 20 elevado al cuadrado, 0,5. Bien. Una vez teniendo los valores de las fuerzas que intervengan, se puede encontrar el resultado. Recuerda, si las fuerzas van en la misma dirección y el mismo sentido, como en este caso, las fuerzas se van a sumar. Pero si irían en sentidos contrarios, las fuerzas se restan. Ya. Por más que estén un poco separadas, hace referencia a que están sobre la misma línea, pero para poder observarlas siempre la graficamos una un poquito más arriba que la otra. Muy bien. Si estás en quinto de secundaria, entonces vas a observar que hay ejercicios de electrostática muy similares a lo que es estática. Bien, lo único que va a aumentarse es este detalle de aquí, la razón de las fuerzas. Y aquí ya está el tratamiento de las fuerzas. Bien, hasta aquí tenemos el primer ejemplo. Enseguida continuamos con el segundo ejemplo del día de hoy. Sigue conectado.